Hola María José, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, oye, déjame presentarte. Yo te dije María José, sí, pues María José Vergara, pero te dicen José, ¿no es cierto? Ahí cariñosamente en José, la, me en la dicen en la oficina. oficina. Abogada laboral, estudio de abogados Ruiz Salazar. Ley Karin y su implementación con más de 20.000 denuncias. No sé si esto va a terminar en una demanda en la dirección del trabajo, qué sé yo. De esto vamos a conversar. Me imagino que tú quieres iniciar cuál es la génesis, ¿no es cierto?, de esta ley, José, ¿no? Claro, mira, es importante ir a la génesis de la ley Karim porque en el fondo permite entender para qué se implementó, para qué se dictó. Ajá. Esta ley surge como una respuesta a una situación bien mediática que tuvo lugar el año 2019 y que fue el suicidio de una TENS que sufrió acoso laboral en su entorno de trabajo en un hospital. Eh, y a raíz de eso, la ley Karim surge con tres objetivos bien claros. El primero es la prevención, el segundo es la investigación y el tercero es la sanción a situaciones de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. En relación a tu pregunta, el porqué de estas denuncias, es porque, bueno, yo creo que hay dos aspectos que explican esta situación. El primero es que efectivamente había muchas personas que estaban sufriendo situaciones de acoso laboral, situaciones de acoso sexual y situaciones de violencia que en el fondo vinieron a encontrar un refugio en esta ley y poder acusarlas, poder que se investiguen y que se apliquen las medidas respectivas respecto de sus compañeros de trabajo o de terceras personas. Ujú. Pero también hay una parte importante de denuncias que en el fondo responden a una cierta ignorancia por parte de las personas que denuncian en relación a identificar efectivamente cuando estamos frente a una situación de acoso laboral, acoso sexual o de violencia. ¿Ya? Ok. Entonces O- eso ha generado un boom de denuncias sí, y que en hecho estas sean filtradas por la Dirección del Trabajo y más del 50% ni siquiera inician la etapa de investigación. sí. Ahora, José, aquí no hay mala intención, ¿no es cierto?, de un trabajador que busca en esta ley algún cobijo, alguna recompensa o que se normalice su situación, sino más bien un desconocimiento de la normativa, ¿no? Básicamente. Claro, o sea, el diagnóstico que se puede dar a casi un año de su implementación es que, por regla general, es un desconocimiento, tal como indicas tú, yo creo que hay una falta de información estatal por parte de la Dirección de Trabajo y de las mismas empresas de acercar un poco la realidad y ejemplificar a los trabajadores cuando hay una situación de acoso laboral, sexual o violento. Yo creo que está muy genérico, muy ambiguo, hay solo definiciones legales que en el fondo una persona que no tiene conocimiento de leyes no sabe interpretar y falta como aterrizarlo. A ver, yo trabajo en tal parte, en tal rubro, me puedo exponer a tal situación y esto puede ser constitutivo de acoso. Yo creo que eso es lo que falta y por eso se han gestado muchas denuncias que en el fondo no han tenido curso, la Dirección del Trabajo la ha desestimado de plano. Claro. Ahora, es bien subjetivo también el tema y el término acoso, ¿no es cierto? Porque yo puedo, como trabajador, sentirme acosado por un jefe, ¿no es cierto? Por un superior mío, ¿no es cierto? Administrativo. Pero resulta que lo que está haciendo el jefe directo, digamos, es tratar que funcione bien la cosa, ¿no es cierto? Y a lo mejor es un poco duro en su relación interpersonal. Entonces, claro, ¿cómo se maneja eso? ¿Cuál es el límite? Eh, no es fácil determinarlo, ¿eh? Bueno, a ver, yo te cuento un poco de la experiencia cotidiana que vivimos acá en el estudio. Yo, como indicaste, soy abogada laboral del estudio jurídico Ruiz Salazar, que tiene una amplia trayectoria y que actualmente asesora a más de 80 empresas. Entonces, estas preguntas las vemos en lo cotidiano, las resolvemos diariamente y efectivamente, o sea, es complejo porque hay muchas situaciones que son subjetivas y que dicen relación con apreciaciones personales. Entonces Claro. ahí estaba un poco lo que yo te mencionaba, que creo que falta aterrizar y asimilar
cuándo yo voy a poder ser víctima de acoso laboral, más allá de lo genérico que pueda haber una definición legal al respecto. Y ahí hay que distinguir, o sea, si yo tengo un superior y este superior me da reglas o me da normas o me da instrucciones en su rol, instrucciones objetivas que dicen relación con la ejecución de una obra, con la ejecución de un plan, etcétera. Entonces, por más que él sea seco al decirme una instrucción, eso no constituye una situación de acoso laboral. Distinto es cuando, por ejemplo, está todo el resto de la oficina invitado a ciertas reuniones y a mí se me excluye derechamente. No se me invita a participar, se me excluye de correos electrónicos, esto se da de manera sistemática, quizás todos van a almorzar y a mí me dejan fuera, o sea, ahí hay situaciones que en el fondo podrían llegar a ser constitutivas de acoso laboral. Ahora, hay quienes dicen, no necesariamente siendo empleadores, digamos, dicen, esto no llega a extremos, no podría existir también abuso o un descontrol de la normativa, y te lo pregunto porque si son 22.000 causas, ¿no es cierto?, que se abren, ¿existe la posibilidad de que la Dirección del Trabajo dé cuenta y dé efectiva respuesta, digamos, a estos casos? Porque son muchos, entonces a lo mejor esto va a quedar en denuncia, en constancias, más que efectivamente haya una solución al tema. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Mira, hay información bien concreta. La Dirección del Trabajo sacó un informe de la aplicación de la ley Carín en el trimestre desde agosto, que inicia su entrada en vigencia la ley, y diciembre. Y da cuenta que el número de denuncias, un número abismal, que más del 50%, como te indicaba, ni siquiera entró a la etapa de investigación, pero que a las que entraron en la etapa de investigación, esta se está tardando 4 o 6 meses. O sea, a esa fecha, diciembre del año 2024, había un porcentaje importante de denuncias que aún seguían en investigación. ¿Y qué genera eso? Genera una desconfianza en la investigación, porque precisamente lo que se busca, o la pretensión de la ley, es que las investigaciones fueran en tiempos muy acotados, que todo fuera rápido, objetivo, pero la Dirección del Trabajo se ha visto sobrepasada y trabajadores que han sufrido situaciones o que están afectados no ven una respuesta inmediata a su situación. Y esa es la práctica real. Entonces, por eso muchas empresas también deciden llevar la investigación de manera interna, porque esos son los dos caminos. Frente a una denuncia, un empleador puede él mismo asumir la investigación o bien derivar los antecedentes a la Dirección del Trabajo. Y muchas de las empresas que nosotros asesoramos vemos que prefieren esto, porque prefieren dar una respuesta en un tiempo acotado, que es de 30 días máximo, pero eso significa ya sea externalizar investigaciones porque no cuentan dentro de la empresa con un departamento de recursos humanos, con personas que tengan conocimiento en ley Carín, en perspectiva de género, en asuntos jurídicos. Entonces también le ha significado a las empresas asumir ciertos costos de implementación y dar protección efectivamente a sus trabajadores. Sí, y estos costos están asociados también a la información, ¿no es cierto? Porque no solamente la persona vulnerada en sus derechos, ¿no es cierto?, de tema laboral, de acoso también, de violencia verbal, qué sé yo, sexual, sino también para las empresas les significa estar informada. Entonces, a lo mejor le llegó el instructivo, mira, comenzó en agosto, qué sé yo, pero tampoco están como muy inmersos en el tema. ¿Ustedes ven ese desconocimiento en la empresa en términos amplios, generales, no sé si generales, pero más sistemáticos? Sí, mira, en realidad el último tiempo han ingresado diversas empresas a buscar asesoría integral acá en el estudio, precisamente porque antes de que se les formulara una denuncia de los servicios no tenían idea de esta ley. ¿Ya? Y en el fondo la ley entró en vigencia en agosto del año 2024, pero la actividad estatal, la actividad de la Dirección del Trabajo no permitió generar información o generar canales educativos
para todas las empresas que hay en el país, ¿ya? Y la ley impuso que todas las empresas, sin distinción del número de trabajadores, del rubro, deben contar con un protocolo de ley Carim. A la fecha, muchas empresas no cuentan con ello por desconocimiento, y eso implica que frente a una denuncia no saben cómo actuar. Entonces, hemos tenido el último tiempo muchas consultas, han llegado muchas empresas, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? También se genera un tema importante, como tú decías, si bien no es el estándar principal de denuncias el hecho de que se usen de mala manera, también sí se da, también es una realidad que hay que conocer y muchas veces se genera para el empleador una situación de estar en una disyuntiva de dar protección tanto al trabajador denunciante, pero también al trabajador denunciado. Y ahí la ley no da directrices claras, la ley solo se enfoca en cuando una denuncia de Lecarim sí se acoge y cuáles son las medidas que podemos aplicar, pero no se hace cargo de cuando se desestima una denuncia de Lecarim. ¿Cómo le damos protección a esa persona que fue denunciada? ¿Cómo seguimos el curso del ámbito laboral luego de una denuncia? Sí, ahora, claro, cuando tú me dices que esto tiene que ser sabido y tiene que estar incorporado en todas las empresas, sin excepción, yo me pregunto también por las pymes, cuando no tienen un staff de abogados, cuando no tienen un abogado o alguien de recursos humanos, qué sé yo, de personal, que tenga conocimiento y que tenga tiempo para tener conocimiento también, ¿no es cierto?, sobre la ley, porque hay que leérsela, hay que evaluar, hay que sopesar, hay que derivar en que otros, delegar, ¿no es cierto?, para que otros tengan conocimiento, hacérselo llegar, digamos, al personal, etcétera. Pero ¿qué pasa con las pymes? Ese es un punto también, ¿no es cierto? ¿Cómo se está recogiendo esta ley, Karin, en las pymes? ¿Tienes conocimiento de eso, José? Sí, mira, en realidad nosotros acá en el estudio asesoramos diversas empresas con diversas cantidades de trabajadores, de diverso tamaño, distintos rubros, pero vemos que el sector más crítico en la implementación de la ley Carim precisamente son las pymes. ¿Ya? Primero, no cuentan con un área especializada para llevar a cabo una investigación en ley Carim. No todas las empresas tienen un abogado dentro de ella, dentro de su estructura, no todas las empresas cuentan con la asesoría de un staff de abogados. Muchas empresas, el dueño es el que hace las veces de contabilidad, Claro. es el que tiene que ir a, no sé, hacer las veces de recursos humanos, A tener cobrarlos. reuniones A para cobrar. apartar a los clientes, y entonces imponerle la obligación de recibir denuncias, canalizarlas, adoptar medidas de resguardo. En muchas oportunidades las pymes no tienen la posibilidad de... Las medidas de resguardo son aquellas que la ley obliga a que el empleador deba adoptar para proteger a la al presunto denunciante, para poder contrarrestar los efectos adversos que alguna situación de acoso laboral, sexual o violencia puede estar viviendo. Entonces, dentro de las medidas de resguardo básicas está como el hecho de poder darle la posibilidad de teletrabajar a uno de los involucrados, denunciante o denunciado, de cambiar la jornada de trabajo para que no coincidan, de hacer separación dentro de una oficina, pero muchas veces una pyme no tiene esa oportunidad. Es decir, la estructura de su jornada no le permite diferenciar en horarios, no tienen un lugar físico en donde puedan separarse a dos personas. Entonces, son temas que vemos a diario, son temas que tratamos de resolver acá de manera integral, resguardando, como te decía, los derechos del denunciante y del denunciado. También el principio de confidencialidad es algo que cuesta, que rija en empresas que no tienen la asesoría legal, en empresas que son pequeñas, en donde hay 4 trabajadores y 2 están involucrados. Entonces, son desafíos que en el fondo en la práctica buscamos pronunciamientos de la Dirección de Trabajo, buscamos en la norma cómo resolverlos o cómo darle respuesta a nuestros clientes de forma jurídica, y la verdad es que no los tenemos. Entonces sí, tenemos que acudir a nuestras herramientas, a otros cuerpos legales, para poder dar una respuesta adecuada. María José, ¿y cómo se llega a determinar la culpabilidad en casos súper complicados cuando hay una palabra respecto a la otra, digamos, ¿eh? El afectado con el que hizo, digamos, ejerció, digamos, un acoso laboral, sexual, ¿no es cierto?, de maltrato.
¿Cómo se ve en una oficina donde hay dos personas, donde está el trabajador, donde está el jefe, ¿no es cierto? Y se produce una discusión y el jefe, ¿no es cierto?, vulnera los derechos del trabajador en el marco de esta ley Cari. ¿Cómo se llega a determinar ahí la responsabilidad? Si es tu palabra contra la mía. Ya, bueno, primero esta situación específica que tú me planteas, cuando se trata de una denuncia que hace un trabajador respecto de una jefatura, esa sí o sí tiene que conocerse por la dirección del trabajo y no por la empresa, para efectos de darle objetividad a la investigación. Uh-huh. Pero, por ejemplo, si se lleva a cabo una investigación en un marco de 4 trabajadores y 2 de ellos son los involucrados, ahí lo que se tiene que buscar es que durante la investigación se deben tomar ciertas medidas probatorias. Es decir, yo tengo que, primero tiene que designarse a personas que van a llevar la investigación, que van a estar a cargo de esta. ¿Ya? Entonces se puede ser una comisión investigadora compuesta de 2 o más personas, o bien puede ser una sola persona la que esté a cargo de este proceso. Luego esta persona tiene que tomar las declaraciones de la denunciante, del denunciado, tiene que poder también tomar declaraciones de testigos, de personas que en lo cotidiano se relacionen con los involucrados, personas que si se trata de un hecho específico hayan estado ese día y en ese horario, que hayan podido tener conocimiento, ya sea porque escucharon, porque vieron, porque alguien les comentó. Tiene que quizás acudirse a revisar correos institucionales, y así. O sea, la idea es que la investigación esté dada por una serie de elementos probatorios que permitan a la comisión investigadora o investigador poder tener una convicción real de qué ocurrió, y que luego esta persona encargada o esta comisión, conforme a conocimientos técnicos, jurídicos y en resguardo de los principios que establece la ley, pueda resolver, ok, esto sí es constitutivo de acoso o de violencia, o no es constitutivo de acoso o violencia. ¿Ya? Tiene que haber un proceso. La ley sí contempla como que este proceso esté dado por pruebas, que se incorporen, que se recaben testimonios, etcétera. Claro. Perdón, esta comisión investigadora, ¿quién la forma? ¿Quiénes la integran? La designa el empleador. Hay ciertas empresas que en su propio protocolo ya tienen establecido quién va a ser la comisión investigadora. Muchas veces cuando se trata de empresas grandes está dado por el Departamento de Recursos Humanos. ¿Y no hay un conflicto de intereses ahí por ser ellos mismos los que hacen esta comisión? La verdad es que algo que se ha tenido que ir sorteando en la práctica. La idea es que la comisión investigadora sean personas que, si bien pertenezcan a la empresa, puedan ejercer un rol objetivo en la investigación, que plasmen los testimonios, que plasmen la prueba que reciben, y que al mismo tiempo en la investigación misma indiquen por qué llegaron a ciertas conclusiones a partir de la evaluación de la prueba que se rindió. Sí. Además, estas investigaciones que se llevan a cabo por las empresas tienen la obligación de ser remitidas a la Dirección del Trabajo. Ya una vez concluida una investigación, tiene que, ya sea que se concluyó que había situación de acoso o violencia o no, tiene que enviarse esta investigación a la Dirección del Trabajo. Y la Dirección del Trabajo, desde que la recepciona, tiene 30 días para pronunciarse en relación a si está conforme con esta investigación o tiene reparos. En la práctica, yo te puedo indicar que en el último tiempo las empresas cumplen con la obligación de enviarla a la Dirección del Trabajo, y la Dirección del Trabajo transcurrió los 30 días, nada dice. ¿Ya? Si nada dicen, se entiende aprobado el proceso de investigación y las conclusiones ahí obtenidas. Sin embargo, es fácil entender que en el fondo muchas veces no tienen tiempo de revisarlo. Chuta, no sé, José, me parece un poco débil el tema ahí de la comisión investigadora que sea por parte del empleador. Me parece que es un punto débil ahí. No sé si opinas lo mismo, porque, a ver, en una empresa donde hay sindicato, el sindicato puede entrar a mediar, ¿no es cierto?, puede intervenir de alguna manera, puede estar observando. Pero en una empresa pequeña donde hay 7, no sé, 8 personas y todos los demás están trabajando y no quieren perder su pega, no sé, no me resulta muy convincente el éxito a favor del empleado. No sé si
¿Qué opinas, digamos? Sí, evidentemente comparto tu apreciación y principalmente porque tienes que pensar que, salvo un estudio de abogados, no hay gente dentro de otras empresas que tenga conocimiento de la ley, que tenga conocimiento de la perspectiva de género, Claro. de un debido proceso y todas esas cosas que son Exacto. sumamente jurídicas. Pero, sin embargo, entiendo que el espíritu de la ley y incorporar esta medida dice relación con que también ya se proyectaba que el número de denuncias iba a ser muy alto y que la dirección del trabajo iba a estar saturada. Por eso muchas de las empresas que asesoramos prefieren que un ente externo, como es un despacho de abogados, como es Ruiz Salazar, lleve a cabo las investigaciones y así asegurar una objetividad tanto para el denunciante como para el denunciado. Ya, no se ha hecho una evaluación formal, no sé si del gobierno, del parlamento. ¿A quién le corresponde hacer una evaluación? ¿Cómo va la cosa? Porque estos puntos me parecen que hay que evaluarlos, ¿no es cierto? Que hay que revisarlos. ¿Quién haría ese tema ahí? El principal ente que está a cargo de la implementación de la ley Carín es la Dirección del Trabajo. En consecuencia, el Ministerio del Trabajo es el que en el fondo, como el jefe de esta dirección, quien tendría que hacer una investigación, generar informes. Si bien uno entra a la página de la Dirección del Trabajo o busca, googlea ley Carín, no sé, se indica por parte de este organismo que se han hecho charlas, que han alcanzado un número importante. Uy, se nos cortó ahí, se nos quedó. Ahí volviste, parece. Ahí volviste, se había interrumpido. Sí, Ahí ya, volviste. que había acá. No sé dónde quedé. Ahí, no, era una inquietud, ¿no es cierto? Esto de que se revise, porque no hay una evaluación, por lo menos públicamente no se ha hecho un resumen. Mira, hasta el momento hay tantas causas que quedaron, digamos, en un proceso stand-by, ¿no es cierto? Tanta cantidad, llegaron a éxito tantas otras personas. Eso es importante para O sea, ir verificando como también te cómo indiqué al funciona. principio, sí se hizo un informe en relación con la aplicación de la ley Carín por parte de la Dirección del Trabajo desde agosto a diciembre. Yo creo que va a surgir un nuevo informe ya al cumplirse un año de la implementación de la ley Carín, donde nos va a mostrar cifras oficiales, pero en la práctica desde ya, o sea, como te digo, en lo cotidiano nosotros sabemos que el tiempo de tramitación de una investigación por ley Carín que se sigue por la Dirección del Trabajo está demorando 4 o 6 meses, que transcurridos 30 días desde que les llega un informe de una empresa, no están dando respuesta. Entonces, efectivamente, lo lógico es que en agosto estas cifras oficiales van a reflejar esta realidad, esta situación crítica de no dar respuesta en los tiempos que la ley contemplaba o de manera rápida. Y que en el fondo también yo creo que van a dar cuenta de muchas denuncias que tampoco siguen su curso de investigación por falta de saber identificar los Sí. trabajadores cuando estamos frente a determinadas situaciones de acoso. Mm. Ya. Oye, y por último, ¿quiénes son penalizados, digamos, en la ley Karen, el empleador? ¿A qué se expone? ¿Cuál es la penalización económico? No sé, lo mandan a hacer cursos de ética. Hemos visto casos así, no sé. ¿En qué queda eso? ¿Le piden perdón al empleado? No sé. ¿En qué queda eso? No, lo que pasa es que cuando es el jefe, obviamente que podrá tener determinadas acciones, como por ejemplo establecerse medidas de separación de manera definitiva con el trabajador afectado, etcétera. El empleador como figura frente a un conflicto que se da entre dos trabajadores se puede ver sujeto a ciertas multas por parte de la Dirección del Trabajo al no cumplir con la obligación de tener un protocolo de ley Carín, al no cumplir con los plazos que establece la ley Carín, al no llevar a cabo una investigación conforme a los parámetros de la ley Carín, al no aplicar sanciones, medidas de resguardo. Y estas sanciones solo las pueden aplicar la Dirección del Trabajo, ya sea en el marco de un proceso de fiscalización, ya sea a raíz de una denuncia que hace un trabajador, luego investiga, pide información a la empresa no cuenta con la documentación necesaria y ahí se expone a multas económicas. ¿Ya? Esa es la regla general. Y en perjuicio de la multa económica, estas siempre después se pueden reclamar y pedir por sustitución de ciertas capacitaciones.
pero la regla general son multas económicas. Okay. Y a futuro también, bueno, si un caso se acoge una denuncia de ley Karim y el empleador no prestó la protección adecuada, entonces también puede judicialmente, en un proceso judicial, ahí verse envuelto a otras sanciones y pago de indemnizaciones a los trabajadores afectados. Se entiende. Oye, el espíritu me parece muy noble, ¿no es cierto? Pero faltan detallitos que hay que ir revisando, que ustedes se han topado, ¿no es cierto?, a diario con eso, ahí en el estudio de abogado Ruiz Salazar. No sé si nos queda algo pendiente, porque estamos ya en la hora, José, ¿algo que te interese destacar? No, quizás invitarlos a aquellas empresas que no están al día con la ley Karim, que no tienen mucha información, que no cuentan con protocolo, que se acerquen al estudio jurídico Ruiz Salazar. En realidad es una asesoría bien integral la que le damos a las empresas, así que podemos ayudarlos con eso y evitar estas multas a las que hemos hecho mención últimamente. Eso, pues, ha sido un gusto conversar contigo y ojalá que esto genere más conocimiento y este impacto, ¿no es cierto?, haga conocer más la ley, entenderla y respetarla, por cierto. María José ahí Vergara en contacto con nosotros, abogada laboral, estudio de abogado Ruiz Salazar, ley Karim y su implementación. Me dio a mí hasta el último con Luis, ¿eh? Es Ruiz. Ruiz Salazar. Ruiz Salazar. Que estén muy bien, un gusto, ¿eh? Cuídate. Igual, todo un gusto, gracias.